Bueno, pues le damos la bienvenida desde el Museo Canario a esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de arqueología que cada año organizamos bajo la dirección de nuestra conservadora, Teresa Delgado. Y una nueva edición tenemos el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y especialmente con ustedes que asisten presencial o virtualmente a estas jornadas. En esta ocasión, como tema transversal, como saben, hemos elegido el tema de migraciones. Canarias, al fin y al cabo, la historia de Canarias es una historia de migraciones. Y todas las sesiones que van a tener lugar durante cada jueves de las próximas semanas tienen como tema transversal las migraciones, los movimientos migratorios a lo largo del tiempo. Hoy tenemos el placer de contar con Irma Mora, doctora en Historia y directora de la Cátedra Cultural de Estudios Bereberes de la Universidad de La Laguna, que nos va a brindar en esta primera conferencia de esta edición de este año con la temática La Ruta de las Palabras. Para ello va a indagar en el origen, en el norte de África, de los primeros pobladores de las Islas Canarias. Esperamos que disfruten y que nos acompañen en las próximas sesiones cada semana. Por aquí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al Museo Canario por la invitación, especialmente a Teresa Delgado. Para mí es un placer estar aquí y más para un tema que es apasionante, que es el de las migraciones. A la vez apasionante, es constante en la historia de la humanidad. No se puede entender sin las migraciones. Y bueno, yo voy a abordar, perdón, voy a compartir la pantalla previamente. Aquí, ¿no? Bien. Abordar esta temática desde la perspectiva de la epigrafía líbico-bereber. A partir de mi investigación he podido observar la existencia de una ruta, que bueno, ya está documentada también por otras fuentes antiguas, fuentes escritas fundamentalmente, pero la epigrafía líbico-bereber refuerza la existencia de esa ruta y de las migraciones que acaecieron en la antigüedad. No sé si se ve. Ahora, a lo largo de la presentación, para no perdernos, vamos a ver una pequeña justificación, la introducción, los resultados más relevantes del corpus epigráfico, explicaremos cuál es esa ruta que yo he rebautizado para esta conferencia la ruta de las letras, pero que comúnmente se llama ruta de los lagos salados. Veremos las causas de esa difusión alfabética y finalmente daremos las conclusiones más relevantes. Cuando empecé a estudiar la epigrafía líbico-bereber, quizá lo que más me atrajo es que por lo menos en Canarias vemos que es común, ¿no?, a las 7 islas. Si atendemos a la arqueología de las islas, por lo general estamos acostumbrados a ver ciertas diferencias, a veces muy marcadas en general en los restos arqueológicos. Sin embargo, para la epigrafía no es así. Según los estudios de Renata Springer, los más recientes de 2017, ha demostrado que a las islas llegó un mismo alfabeto. Asimismo, en el norte de África, la escritura y también la lengua es un rasgo que vertebra a las sociedades líbico-bereberes, que como muchos de ustedes saben, son pueblos muy distintos, distintos en lo sociopolítico, en lo económico, en lo biológico, que se han tenido que adaptar a territorios muy dispares, muy diferentes. Pongo aquí el ejemplo, la fotografía de una mujer de la Cabilia, sedentaria y agricultora, que vive en un medio montañoso. Y vemos otro ejemplo opuesto totalmente, pero también propio del mundo bereber, del Tuareg en el Sáhara Central, ¿no? Dedicado pues al pastoreo y un régimen de vida nómada, ¿verdad? Sin embargo, es esa, la lengua y la escritura, ha sido lo que ha vertebrado a estas poblaciones a lo largo de la historia, ¿verdad? La lengua y la escritura, por lo general, son bastante conservadoras. ¿Por qué? Si la escritura y la lengua no fuese conservadora, nosotros no nos entenderíamos, ¿verdad? Uno hablaría de una forma, otro hablaría de otra, o las faltas de ortografía, no nos entenderíamos.
Por lo tanto, en la naturaleza de la escritura es ser conservadora. Eso no quiere decir que no haya evoluciones. Evoluciones que se pueden predecir o se pueden observar claramente, esas evoluciones paleográficas. Nosotros lo vemos en la escritura latina que hemos heredado. Cuando estudiamos, por ejemplo, los compañeros historiadores se acordarán bien, esa evolución de la letra cortesana, la uncial, ¿verdad? Va cambiando. Pues lo mismo sucede con el líbico-bereber. Y eso pues nos indica que a lo largo del tiempo esos alfabetos van cambiando. También la escritura se adapta a los dialectos de las distintas personas, de los distintos grupos libio-bereberes, apareciendo distintos alfabetos, ¿no? Y se va adaptando también a los soportes, a los distintos soportes, al medio rupestre, sobre la arena también suelen escribir los tuaregs actualmente, va cambiando, o si es pintada la escritura, pues varía ligeramente. Por lo tanto, para que me entiendan, se puede hablar de una familia líbico-bereber, suele usar la terminología de Lionel Galán. Él hablaba de escritura para esa familia y de alfabetos para cada una de esas variedades. Y tradicionalmente, por lo menos desde el siglo XIX, se ha clasificado de la siguiente manera. Por un lado, un líbico oriental, un líbico occidental, estos dos situados en la zona septentrional y empleados fundamentalmente sobre estelas funerarias. Para que me entiendan, todo el mundo, las lápidas de los difuntos. Asimismo, también se ha distinguido un sahariano antiguo sobre soporte rupestre, aquí tienen un ejemplo, y descendiente de este sahariano antiguo, un sahariano reciente o tifinagh, que es el que emplea los tuareg en la actualidad. Bueno, ¿qué preguntas pueden hacer ustedes al ver esta clasificación? ¿Qué nos preguntamos los canarios? ¿Dónde está el líbico-bereber canario, verdad? Para tratar de resolver esta respuesta, Renata Springer en los 90 hizo una tesis estupenda en la que observó que el líbico-bereber canario tenía más cercanía con el líbico oriental o líbico de Numidia. Sin embargo, había algunos grafemas que he tachado que no están presentes en el líbico-bereber, como ella en el canario, como ella ha demostrado, y aparte, nuestro alfabeto posee otra serie de letras que no están presentes en esta variedad, en el líbico oriental, ¿no? Como lo que estamos viendo, no estaba claro el origen, ¿no? No podríamos situarlo en ese momento en la clasificación tradicional, por lo menos. Ya vemos que flaquea esa clasificación tradicional. Cuando empecé mi tesis, bueno, a lo largo de ella, estudié unas 1500 inscripciones pertenecientes fundamentalmente a paneles rupestres y a estelas, a esas lápidas. A partir de ese estudio, una de las conclusiones que obtuve es que los parecidos que observó Renata con el líbico oriental se deben a algo que está claro, que es que el líbico oriental, o por lo menos la norma, porque dentro del líbico oriental distinguimos un uso oficial para los monumentos y un uso funerario para las lápidas. Pues el parecido es mayor con ese líbico oficial de los monumentos. ¿Por qué? Porque son los últimos restos del líbico primigenio, del ancestro, del primer alfabeto de esta familia. Este líbico oficial o monumental, como su nombre indica, se utilizó para las estelas de monumentos como el que ven ustedes en la imagen, el mausoleo Datban, y en ellas pues se mencionan a los miembros de la élite númida, sus cargos, etc. El líbico, la norma líbica parece haberse extendido en la antigüedad, posiblemente durante la reunificación de Numidia por parte de Masinisa y de su hijo Mikipsa. A partir de entonces, seguramente, se popularizó la norma. A veces está muy generalizada esa creencia que tenemos los historiadores
y es pensar que la escritura alfabética en la antigüedad no estaba generalizada o era cosa exclusivamente de la élite. Y no es así, solemos confundirnos con las escrituras logográficas. Como ustedes saben, hay distintos sistemas escriturarios. Hay sistemas escriturarios como la cuneiforme sumeria, en la que los signos representan las palabras, por lo general, a veces también las sílabas. Piensen ustedes que nosotros tuviéramos una escritura logográfica. ¿Cuántos signos necesitamos para cada palabra? Una infinidad, ¿verdad? Miles. Por lo tanto, el aprendizaje de ese tipo de escritura, de las logográficas, esa sí que estaba reservada a una élite y conllevaba muchos años de aprendizaje, de especialización. Pero con las escrituras alfabéticas no sucede lo mismo. Tenemos un corpus pequeñito, ¿verdad? Nuestro abecedario es pequeñito. Ahora mismo, si no me equivoco, perdón, por ejemplo, en el caso del abecedario nuestro, son 28 letras y su aprendizaje es relativamente fácil. Además, es aplicable para distintas lenguas, porque podemos usarlo para representar distintas lenguas. Por lo tanto, como digo, en conclusión, su difusión es mucho más fácil. Claro, hay que tener en cuenta que uno conozca el alfabeto y sepa escribir su nombre, fulanito de tal, no es lo mismo que escribir una obra literaria, ¿verdad? Hay que escribir la Ilíada, la Odisea, hay niveles. Pues lo mismo sucedía en la antigüedad. Si se fijan ustedes, los puntitos rojos, que son la representación de esas estelas líbicos orientales, se sitúan, sobre todo en la zona de Numidia, se concentran al este del río Sumán, que es esa línea que está dibujada en negro, y esas son las fronteras correspondientes a la Numidia de los descendientes de Miquipsa y de Masinisa, concretamente de Yugurta. A diferencia de Masinisa, Yugurta no se llevaba bien con Roma. ¿Vale? Masinisa era fiel amigo de Roma, estamos en el contexto de las guerras púnicas en ese momento, en la que Cartago y Roma luchan por la hegemonía en el Mediterráneo. Ahí estaban en medio los libio-bereberes, arrimándose a la sombra que ahora mismo no me acuerdo de la expresión, sí. Arrimándose al poder según las circunstancias, ¿no? Pues, como digo, Yugurta, a diferencia de Masinisa y de su hijo Miquipsa, es contrario a Roma. Y ahora les explicaré por qué. Ustedes fíjense en verde, son las estelas correspondientes al líbico occidental, siendo las más antiguas las ubicadas en la península tingitana, correspondiente a lo que es el norte de Marruecos. Las más antiguas parecen ser las de Lixus y Volúbiles, y después vemos otras en la zona oriental, ¿verdad? Posiblemente esté vinculada a la expansión, o por lo menos a partir de entonces, la extensión del líbico bereber, que ya se vincule a la expansión del reino de Mauretania por Boco I. Boco I es el suegro más simpático de la antigüedad. ¿Por qué? Es el suegro de Yugurta. Y ahora les voy a decir por qué. Pues en principio era aliado de Yugurta, pero ustedes saben cómo son los suegros a veces, ¿no? Traiciona a Yugurta y lo entrega a Roma. Entonces, como al contrario de lo que se suele decir, Roma sí pagó a traidores en este caso y deja que Boco se expanda hacia la Numidia occidental. Bueno, visto este marco histórico para las inscripciones líbico-orientales y líbico-occidentales, estudiando el corpus de estelas, vi que había una serie de estelas que tenían grafemas extraños, que no son propios de las normas orientales y occidentales, que son esos puntitos que ven ustedes en azul. En principio, si se fijan, qué pena que esté la imagen mía sobre la zona de Túnez, porque es clave. Si se fijan, parece que no hay una lógica, ¿no?, en esa distribución, como que están desperdigadas. Sin embargo, si atendemos a la historia norteafricana de la antigüedad,
veremos que se sitúan en las fronteras de la romanización. Créanme que se ve la línea, aunque esté yo en su lugar, es donde tendría que estar el límite tunecino, pues se sitúan en estos espacios. ¿Y por qué nos llama la atención los signos de estas estelas que están en los limes? Pues nos llaman la atención porque son esos signos extraños que tenemos en Canarias, pero que no estaban en el Líbico Oriental. Entonces, estos son los siguientes. En la imagen ven dos grupos, unas correspondientes a la frontera tingitana, o sea, la zona actual de Marruecos, y a la frontera de Capsa, de Gabes, en Túnez. Ambas estelas, por lo general, tienen signos comunes. Este que ven ustedes en rojo, esas tres barras verticales atravesadas por una horizontal, la encontramos en ambas regiones, también en Canarias, lógicamente, y aparentemente representó una velar faringalizada. Otro de los grafemas, a ver si pueden ver el ratón. ¿Ven la imagen? ¿Ven el ratón? ¿Vale? Aquí, lo vemos aquí chiquitito, por aquí también está. Es esta K de formas asimétricas, que también es propia. Asimismo, más complejo aún, estos signos en forma de reloj de arena, si no lo ven, me parezco un poco al oculista, ¿ven ustedes la letra esa? En forma de reloj de arena, y por otro lado, esta en forma dentada, son sibilantes distintas. Una es la predorsal y otra es la sibilante palatalizada, que es raro que coexistan en el mismo alfabeto. Esto es propio del líbico primigenio, de la zona limítrofe y de Canarias. Y por último, la rotación de la N, es decir, esta barrita que ven ustedes en azul, horizontal, que representa la N y que adquiere esa forma horizontal. Esta es una parte un poco más farragosa, pero ahí está la clave de la investigación. Pues bien, estos grafemas y estas inscripciones de esta modalidad no solo se sitúan en los límites de la romanización, sino también los vemos que están en el mundo rupestre, de la zona expresariana y, sorpresa, en Canarias, como no puede ser. Veamos más ejemplos. La primera de Taquit, pero podría ser perfectamente una inscripción canaria, vamos. Vemos la velar faringalizada, asimismo la casimétrica y la rotación de la N. Esto que está aquí al lado aparentemente es un grabado antropomorfo que se parece un poquito a algunos que tenemos aquí, ¿no? En definitiva, los marcadores así más relevantes, existen más, son los que hemos visto: la casimétrica, la velar faringalizada, esa coexistencia de sibilantes, y después las ligaduras que son propias del mundo rupestre. En Canarias tenemos todas. Esto lo que nos está revelando es que Canarias tiene, como se suponía, más parecido con el líbico meridional rupestre que con el de las estelas. Se parece más a ese mundo fronterizo de la zona presahariana que con el Mediterráneo. Ya estamos viendo pistas sobre de dónde procede nuestro alfabeto. Veamos los marcadores en el caso canario. Este es el tablón de Guarasoca, del hierro, donde pueden ver en rojo esa ligadura RT. Más ejemplos de marcadores. En verde, ustedes disculpen este carnaval, pero es muy ilustrativo, ¿no? En verde la rotación de la N, la K asimétrica, que en este caso adquiere una forma más redondeada, no en forma de gancho, sino más redondeada por la propia evolución de la escritura y también por el tipo de técnica del piqueteado. Y estas formas así, más ondulantes, que vemos en negro, son simplemente variantes de la I, de la semiconsonante I y de la sibilante palatalizada. ¿Se acuerdan esa que era en forma dentada? Pues esas formas redondeadas las encontramos
sobre todo en las estelas del limes tingitano, la zona aproximadamente de Salé actualmente, en el Valle del Dra y Sáhara Occidental, esas formas así ondulantes. Más marcadores, la ligadura QR que tenemos en el Hierro, en Gran Canaria también están Balos, y en Lanzarote. Y en el norte de África se concentra concretamente en la Cabilia, en Ifiga. Existen muchos más, pero no quiero marearlos. Bueno, ¿y cómo llegó esa escritura que veíamos que estaba en las fronteras de la romanización? ¿Por dónde viajó hacia el sur de Marruecos, hacia lo que es hoy el sur de Marruecos? Pues aparentemente parece haberse dispersado por la ruta de los lagos salados, que aquí hemos llamado pues ruta de las letras. Bueno, una de las primeras referencias a esta ruta es la de Estrabón. Él habla de los farusios. Yo le pongo este mapa que se ve muy mal, pero es estupendo porque están todas las tribus norteafricanas que menciona Plinio y Estrabón, y están ahí, ahora veremos con detalle. Pues según Estrabón, los farusios que vivían entre el río Gir y el río Dra se trasladaban hacia Kirta, la capital de Numidia, con sus caballos, atravesando los lagos salados. Y aparentemente iba por ese altiplano. Ahora, para que lo vean más claro, superponemos la ruta y vemos en rojo es la situación donde estaban los farusios, en amarillo quienes estaban eran los canarios, o los canaris que mencionó en su día Plinio, ¿no? Cuando la ruta de Suetonio Paulino, fíjense, se sitúan en la región de Tafilal y en el nacimiento del río Gir, la estrellita amarilla, y vemos la ruta de los lagos salados hasta Kirta. También, gracias a una inscripción latina, en este caso, hallada en Sraya, en el Aurés, que es esta estrellita que ven ustedes en rojo, sabemos que en este punto del Aurés había un puerto comercial. Sraya parece venir del nombre de acción Sray, que significa paso, porque la zona es el paso entre el Tel y el altiplano argelino. Y por las mercancías, sabemos las rutas que se surcaron para llegar a este lugar, a Sraya. Y es lo que vendría a ser el itinerario oriental de la ruta de los lagos salados. Vemos que pasa, si se fijan, por Gabes, el Golfo de Gabes, el Dahar, y muy próximo a esas estelas tunecinas que vimos al principio. Hay dos rutas, una por el sur del Aurés, que era la más cómoda, pues era más llana y había menos peligros. Y por otra parte, la ruta por las zonas montañosas del Aurés. Asimismo, también se prolongaba hasta las Sirtes. Por el lado occidental, se sabe que, siguiendo el antiguo camino de los farusios, se llegaba también a Castellum di Midi, que era una fortaleza romana y que era el límite de esa expansión de la romanización. Claro, cuando estoy hablando de romanos diré, bueno, ¿qué tiene que ver los romanos con los libios bereberes? ¿Qué me están hablando aquí? Piensen ustedes que esas gentes eran personas romanizadas, eran de origen libio bereber, muchos de ellos, que conocían las rutas perfectamente y que siguen empleándolas, pero ya adoptando la cultura del imperio. También gracias a las fuentes históricas y a posteriores del medievo, podemos conocer un poquito más de esas rutas que ya en la antigüedad se estaban surcando. Es el caso de, por ejemplo, circuitos comerciales en la época de los almohades y los almorávides. Y en medio tenemos Sigil Massa, que está
cerca del Tafilal, donde habitaban los farusios, muy cerca. Sigilmasa era una ciudad fundada en el siglo VIII, vertebradora de ese comercio, ¿no? Entonces, también tenemos la ruta de los lagos salados, que se sigue usando. Además, fue la ruta por donde entró la islamización hacia la zona más occidental del Magreb, y donde después los peregrinos musulmanes peregrinaban, valga la redundancia, hasta la Meca. Bueno, retrocedemos de nuevo a la antigüedad. ¿Y cuáles son las causas de esa difusión alfabética? Pues en principio parece haber varias y son compatibles entre sí. En primer lugar, el nomadismo. Gran parte de los libios bereberes eran nómadas, algunos seminómadas, y también había sedentarios. Se sabe que los montañeses, por ejemplo, en primavera descendían a las zonas más llanas, donde estaban los valles fluviales, y allí sembraban sus cosechas. Si la situación no era la adecuada, bien porque no había llovido lo suficiente, o en la zona estaba otra confederación tribal con la que se llevaran mal, ellos se marchaban hacia las zonas presaharianas con sus ganados para la práctica de la transhumancia. Quizás estos movimientos de cumbre, llano y desierto explique también la difusión. Por ejemplo, ¿se acuerdan que antes les dije al principio que en la Cabilia había un signo que teníamos en Canarias, ¿no? La UR, bueno, en este caso aquí no está, pero en esta parte del panel, quizá ello explique la dispersión de el Líbico meridional hacia la Cabilia, ¿no? Que es una zona montañosa que aparentemente diría, ¿qué tiene que ver la Cabilia con ese mundo presahariano? Pues había una vinculación cultural, ¿vale? Por estas migraciones. Este panel es alucinante, bueno, es más de uno porque es una cueva que está llena de escritura líbico-bereber pintada. Otra de las causas evidentísimas de esa dispersión es la romanización, la presión que ejerce la romanización. Aunque Roma derrota a Cartago en el 148 a.C., es decir, mediados del siglo II, no empieza a ocupar, a presionar en el norte de África hasta la época imperial, a partir del siglo I, especialmente. Y va a ser especialmente fuerte, intensa, esa romanización entre el siglo I y siglo III. Los romanos, o el imperio, impone un modo de vida sedentario, en ciudades, urbano, y una economía agrícola intensiva. Hay algunos libio-bereberes que son sedentarios, sobre todo las élites se ven beneficiados, les interesa, porque la romanización nos aporta cosas buenas, ¿verdad? Ya lo decía la vida de Brian, que nos han dejado los romanos, nos han dejado los acueductos, nos han dejado el alcantarillado, y han dejado muchas mejoras para el modo de vida urbano. Sin embargo, hay gente que no está tan contenta. ¿Y quienes no están tan contentos? Pues los nómadas. ¿Por qué? Porque la romanización impide el libre desplazamiento por esas tierras que se ponen a cultivar. También controlan sus fuentes, donde solían llevar al ganado a brevar, ¿no? Las controlan para el mundo urbano y para la agricultura intensiva, y va desplazando poco a poco a esos nómadas hacia tierras más estériles, más secas, o bien los obliga a sedentarizarse. En su expansión progresiva hacia el interior, surgen en esos 3 siglos, entre el siglo I y siglo III fundamentalmente, una serie de revueltas. ¿Vale? Va a ser una constante en esta historia de Roma, en la que los nómadas se van a enfrentar a ese poder que les limita. Una de ellas, un episodio característico y quizá uno de los primeros, fue la coalición de Tacfarinas, en las que se unieron los musulmanes, muy importante no confundir con musulmanes, ¿vale? Son gentes muy distintas y periodos muy distintos.
los musulames situados al sur de Numidia, en más o menos la zona de Tebesa, Madaura, que se unieron a los gétulos quinitios, por otro lado los mauros, y los garamantes más al sur. Tacfarinas era el líder de los musulames. Él se integra al principio en la Legión Romana, ahí aprende a guerrear, siguiendo las tácticas bélicas de Roma, y posteriormente deserta. Él lidera esa confederación porque quiere que su gente pueda seguir pastoreando, pueda seguir ejerciendo su modo de vida tradicional en esas zonas en las que Roma está presionando. No llega a ningún acuerdo con Roma y se une, como digo, con estos pueblos para tratar de empujarlos, de frenar la romanización. ¿Cuáles fueron las claves de los primeros éxitos? Les digo que fue entre el año 17 y 24 aproximadamente, acaba fracasando, ¿no? Pero ¿cuáles fueron los éxitos de esta confederación? En primer lugar, los conocimientos que tenía Tacfarinas de los conocimientos bélicos de los romanos, unidos a los conocimientos que tenía la caballería maura, y otra de las claves fueron sus movimientos por la zona presahariana, que en un principio todavía, en el siglo I, no eran bien conocidos por los romanos ni controlados. Eso les dio la clave para poder avanzar, ¿no?, a esta confederación. Desgraciadamente para los nómadas, Roma acaba imponiéndose y no tenemos más noticias de los musulames a partir más o menos del siglo II después de Cristo. Quizás ellos se integraron, posiblemente se integraron, se sedentarizaron o bien migraron hacia el sur, no se sabe qué pasó con ellos. La tercera causa de esa difusión hacia el sur es el aumento demográfico. Ya en el siglo II las ciudades habían crecido, ¿verdad? Veíamos que Roma había obligado a muchos nómadas a sedentarizarse y las ciudades, las urbes, van creciendo. Además, la agricultura, que en principio era eminentemente cerealística, empieza a diversificarse y se empieza a plantar también olivos. Los norteafricanos están muy contentos con esta variedad, pero en la metrópoli, en Roma, no, porque ya no tienen su excedente. Ustedes habrán oído muchas veces que Roma es el granero África es el granero de Roma, ¿no? Entonces no hay suficiente excedente para exportar a Roma y se expanden hacia el sur. Y ya allí en el sur se empiezan con el cultivo del olivo, que es más adecuado para estas zonas. Las fotos de 2018, pero imagínense ustedes cómo sería en el siglo II, ¿no? Sería un poquito más verde, ¿no? No tan frondoso, pero un poquito más verde y más apto para el olivo. Les repito la idea de que, claro, esa gente que están romanizadas, pues la mayoría son norteafricanos. El cuarto factor de esa expansión hacia el sur es la estimulación del comercio caravanero. A finales del siglo II, Septimio Severo, un emperador romano, pero de origen norteafricano, de la Actis Magna, estimula el comercio caravanero. Él era de esa zona, controla, conoce las rutas y las explota. Es también el momento en el que se empieza a usar el camello en estas rutas. El camello, su introducción en África, en el norte de África obviamente, estaba documentada más o menos en la época de César, si no me equivoco. Sin embargo, su uso se va a incrementar en estos momentos y se va a adentrar el camello en el Sáhara Central. Y bueno, ¿y qué mercancías eran las que comerciaban? Gracias a la inscripción latina de Soraya sabemos que las mercancías eran las siguientes. Pues esclavos, burros y caballos, bueyes, cabras, ovejas,
cerdos, en definitiva, y para la óptica romana, ganado, ¿no? Ganado humano, ganado animal. Asimismo, pues derivado del ganado, pieles, tejidos de lana de diversas calidades, también la resina, que las traían de los montes Aurés, la brea, el hierro y el alumbre. El alumbre que a muchos de ustedes les suena porque se puso de moda hace unos años como desodorante, ¿verdad? Se sabe que procedía del Sahara Central, de Gat. Entonces, nos estamos viendo las dimensiones ya de esa ruta de los lagos salados que se adentraba hasta el Sahara. Las zonas más centrales. Más mercancía, frutos secos, el vino, esponjas procedentes de Gabés, al igual que la púrpura y los tejidos teñidos con púrpura, y el garum, que era, en general se trataba de productos de lujo. El garum, para quienes no lo sepan, es una salsa que crearon los fenicios y que los romanos copiaron, porque por lo visto era deliciosa. Estaba hecha con tripas de pescados azules, y los restos de esos pescados se dejaba macerar en sal, se dejaba un tiempo y se obtenía una salsa sabrosísima que potenciaba el sabor de la comida. Vendría a ser como nuestra salsa de soja, ¿no? Pero bueno, no solo viajan con estas poblaciones las mercancías, también viajan las ideas, la cultura. Quizá la introducción del líbico-bereber en el Sáhara Central se deba a estas rutas. La primera inscripción líbico-bereber de tipo sahariano, o que encontramos en el Sáhara, es esta que ven ustedes en la foto. Ustedes disculpen la calidad, pero es de principios del siglo XX y es de las pocas que hay. Pertenece al mausoleo de Abalesa, situado en Tamanghasset, al sur de Argelia, y a través de los restos arqueológicos hallados en su interior, se ha fechado aproximadamente entre el siglo IV y siglo V, o sea, los siglos siguientes a esa introducción del comercio caravanero. Tratando de sintetizar los puestos, sabemos que gracias a ese estudio de las manifestaciones epigráficas en su contexto histórico y geográfico, si estudiamos esas manifestaciones, podemos proponer una nueva clasificación, una clasificación histórica, menos plana que la que veíamos al principio del líbico oriental, líbico occidental, sahariano, y sin ninguna conexión a histórico totalmente. A partir del estudio realizado, he podido ver que existe ese líbico primigenio, ¿verdad?, que veíamos en el líbico oficial, que quizá se gestó a partir del 450, un poquito antes de Cristo, un poquito posterior puede ser, que es el momento en que los cartagineses se adentran en Numidia y establecen el contacto con las poblaciones que están allí, y los númidas adoptan el alfabeto fenicio y lo adaptan a su lengua. No obstante, las primeras manifestaciones arqueológicas de ese líbico primigenio corresponden a Duga, que son del siglo II y quizá algunas del siglo III. A partir de este líbico primigenio que vemos o del líbico oficial, que se populariza en la época de Masinisa, tenemos el líbico funerario, ¿no?, el líbico oriental funerario. De ahí también de este líbico, de esta norma oficial, surge el líbico occidental, que después poco el suegro simpático expande hacia oriente, y la variedad líbico meridional, que es la que está en esa frontera de la romanización. Ese líbico meridional sigue evolucionando en el norte de África, además se adapta también a la arabización y aparece el líbico bereber de transición, que no voy a volverles loco explicando con detalle. Este líbico bereber de transición es el padre, por así decirlo, del difinac que emplean los tuaregs.
Pero el líbico meridional no solo se queda en el continente, también va con el bagaje cultural de los primeros pobladores de las islas, apareciendo el líbico bereber canario en las 7 islas, ¿no? Ello nos quiere decir que probablemente este alfabeto llegó en un mismo periodo histórico, todavía no podemos situarlo. Se trata de un alfabeto tardío, eso sí lo tenemos claro, porque presenta alguna evolución con respecto a ese líbico de Duga, y sabemos que es periférico. Por lo tanto, quizá pues, llegó de las zonas limítrofes de la romanización, concretamente pues, del Valle del Dra, es el que guarda más similitudes con el alfabeto canario. Por otro lado, gracias al estudio de las inscripciones líbico-bereberes, en este caso del Hierro, que es donde yo me he centrado en mi tesis, veo faltas de ortografía, por así decirlo. Vamos a llamarlos faltas de ortografía para entenderlo. Ustedes saben que las faltas de ortografía, aparte de indicar el nivel cultural de la persona que escribe, también indica su origen. Si yo ahora les escribo zapato con S, saben que pues no he estudiado mucho, a lo mejor dicen, pues, o me despisté, ¿no? Pero seguro que saben que soy o andaluza, o soy sudamericana, o soy canaria, porque nosotros, los canarios, no oponemos esos sonidos, ¿verdad? Para nosotros suena igual zapato que sandalia, ¿no? El mismo sonido. Pues lo mismo detectamos en las inscripciones líbico-bereberes herreñas. Vemos esa oscilación entre dos sibilantes, entre la S y la S, como la de inglés short, para que me entiendan, y la T simple y la T faringalizada, que sería una TO más realizada posteriormente, ¿no? Estos son rasgos propios de los dialectos bereberes del sur actualmente. Asimismo, a través de la toponimia, porque esta nueva hipótesis de poblamiento se basa en los estudios realizados por miembros de la Cátedra de Estudios Bereberes, por Jonaya Costa para la toponimia fundamentalmente, y el caso de la epigrafía pues, relacionado con mi tesis doctoral, pues vemos rasgos que son comunes. Vemos que la epigrafía dice una cosa y el estudio de la toponimia coincide, ¿no? Estamos coincidiendo. A través también del estudio de la toponimia vemos otro rasgo típico del sur, que es la palatalización y aspiración de la Z. Esto que suena un poco raro y feo, lo explicaré. Por ejemplo, la palabra mezir, esa Z es como una S sonora, ¿verdad? Una S sonora, muy parecida a la francesa, que los bereberes de Níger dicen emerger, la palatalizan, ¿vale? Sin embargo, los bereberes de Hagar dicen amahak, ya la aspiran. Son distintos estadios de la evolución de la Z. Y en la toponimia canaria se observa eso. Asimismo, otro rasgo típico meridional es la conservación y asimilación de la T. Ahora les traduzco. La T, veremos varios ejemplos con la T, porque la T es la marca de femenino. Nosotros, ¿verdad?, que tenemos un montón de topónimos aquí en Canarias, Temisas, Tegueste, Tacoronte, ¿verdad?, que empiezan por T. Esa es la marca de femenino, lo que nos está diciendo es que esa palabra es femenina, ¿vale? Pues a lo largo y ancho de la berberofonía, la realización de la T, o sea, la pronunciación de esa T es diferente. En el sur la hacen fuerte, dicen T, por ejemplo, dicen Tamurt, ¿no? Que según el oído puede ser, la puedes escuchar como o palatalizado o bien asibilada. Si yo digo Tamur, escuchas una S, ¿no? Eso se puede observar en la toponimia. Por ejemplo, vemos, según fuera el español que llega a Canarias, según el estadio de evolución del español en contacto con el bereber, vemos que esa S inicial, pues se realiza S, por ejemplo, Salmor, seguramente esa S inicial remita a una T. O Chamorga, es una T palatalizada, ¿verdad? Pues todos esos rasgos son propios de la variedad meridional. Pero hay que ser honestos.
También en la toponimia se están viendo cosas distintas, ¿vale? Cosas que quizá no encajen con esta teoría del poblamiento meridional, quizá. Hay que explicarlas, por lo menos hay que señalarlas, que es la interdentalización de la T. Traduzco de nuevo. Como les decía antes, la realización de esta T inicial varía a lo largo de la berberofonía. Ya veíamos que en el sur la hacían muy potente, ¿no? Sin embargo, en las zonas septentrionales, en la cabilia, la interdentalizan, la hacen como una Z castellana. Ellos en vez de Zamurz, dicen Zamurz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha podido localizar este rasgo? Pues, como ustedes saben, en Canarias no pronunciamos la Z. ¿Y por qué? Porque la variedad del español que nos llegó a nosotros es la norma sevillana, que carecía de Z. Entonces, ¿cuál es el sonido que más se parece a la Z, ¿no?, para un niño? Yo pongo ahora el ejemplo de mi hija, porque a veces en los niños no se ve claro. Ella veía unos dibujos animados, que había un personaje que se llamaba Nana Ciruela, la fruta, la ciruela. Pero ella, como oía el español septentrional, decía, mamá, se llama Nana Ciruela, con F. El sonido que más se parece es la F, ¿no? Por eso encontramos topónimos en islas como Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, que tienen esa F inicial. Femé, Fagagesto, ¿verdad? Fasnia, remiten a esa realización Z de la T, que, como les digo, es característica de la zona septentrional. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo primero que nos viene a la cabeza es una oleada distinta, ¿no? Puede ser eso, o quizás fue esa gente que bajó de Numidia y que conservó esos rasgos y se mantuvieron de alguna manera en las islas o en algunas partes de las islas. No lo sabemos. Lo que está claro es que la lingüística y la epigrafía están proporcionando datos nuevos y muy interesantes sobre Canarias, y sobre las migraciones que tuvieron lugar antes del poblamiento canario. Gracias a estas inscripciones podemos rastrear, como si fueran miguitas de pan, las rutas que siguieron los libio-bereberes en su expansión hacia el sur y hacia el occidente, siendo Canarias su última parada, ¿no? Asimismo, la disciplina epigráfica, la epigrafía y otras disciplinas están ayudando para que en el futuro podamos resolver esa pieza que nos falta del puzzle, ¿verdad? Y resolverla, que nosotras, esas incógnitas que tenemos sobre la primera historia de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Creo que ha sido, bueno, pues una conferencia excelente, que sobre todo por una cosa, o que bajo mi punto de vista, y es que ha sido capaz de insertar, ¿no?, todo lo que es el mundo de esa escritura líbico-bereber en la historia del norte de África y darle un contexto cronológico y una diacronía, ¿no?, en esa contextualización que tanta falta hacía. Vamos a dar paso ahora a las preguntas. Tengan en cuenta que al mismo tiempo lo estamos también haciendo en streaming, con lo cual, bueno, pues vamos a ir alternando preguntas entre el público presencial y las que puedan ir surgiendo en el chat, que por ahora, bueno, pues la gente está aplaudiendo y dando las gracias, por la conferencia. A ustedes. Si se animan entre el público y vamos haciendo rodar, ¿no?, el turno de preguntas. No me creo que no haya ninguna pregunta y que se lo sepan todo, ¿eh? Yo sí. Bueno, primero felicitar. Gracias. El trabajo es excelente. Todo lo que nos has presentado como condensado y este resumen de toda tu investigación es absolutamente increíble, con las repercusiones que tiene para la primera estudio de Canarias. No, me encanta y creo que abre muchas puertas para que otros investigadores podamos
seguir indagando y podamos converger o no, pero que tengamos esa oportunidad de avanzar. Por tanto, para mí es increíble este trabajo que estás presentando. Y luego, ahora la pregunta, durante tu exposición has hecho referencia y cierto hincapié en el Valle del Gran y en esa zona alrededor del Taxila, porque también importante es, me imagino que desde el punto de vista epigráfico, pero desde el punto de vista arqueológico, todo lo que son las evidencias del mundo funerario, también guarda una relación tremenda con el mundo canario, el Gran Canaria, por lo menos, de Lanzarote de Fuerteventura, con ese mundo que llamamos de los enterramientos en túmulos. Hay muchos parecidos en los estudios que se están haciendo ahora, están poniendo de manifiesto, no solo formalmente, sino en la concepción de ese mundo funerario y de esas prácticas funerarias. Entonces, con respecto a la cronología, porque para ese mundo funerario del que yo te estoy hablando, nos estamos situando en las cronologías que se conocen para estos lugares de enterramiento a partir del siglo VII también, siglo VII, VIII. Entonces, específicamente para esa gran zona, porque es una gran zona, ¿con qué cronología estaríamos hablando? Porque me parece que hace referencia a que las primeras del alfabeto el meridional estaban más arriba y luego van avanzando, cronológicamente también, pero ponen un límite en el siglo VII, VIII o... Perdón, cuando vayas a responder, Sí. un poco resume la pregunta para que la gente que está sobre la cronología de las inscripciones líbico-bereberes o las meridionales, ¿no? Asociadas a esos enterramientos de túmulos, ¿verdad? Para un poco sintetizar. Bueno, es curioso, pero en el norte de África, para la zona rupestre, el líbico-bereber, el líbico-meridional, sobre soportes rupestres, o más esa zona presahariana, se observan algunas inscripciones que son relativamente tardías. Es el caso de Torba, en la zona de Bechar, en Argelia, que ustedes conocen, ¿verdad? Se hallaron unas placas pintadas con un texto líbico-bereber de esta variedad. Por la iconografía de esas placas, tiene una serie de cenefas alrededor, se asemejan mucho a las estelas, a las lápidas cristianas de la zona norte, de la zona de Pomaria, de las ciudades de Volúbilis, y se ha podido, por esas similitudes, fechar aproximadamente en el siglo V, VI. Además, una de las placas que contienen los textos, se ve una serie de personajes que parecen ser hombres y mujeres en fila, y en los extremos mujeres portando lo que parecen ser cruces. Estaríamos hablando del cristianismo, ¿no? de la introducción del cristianismo en esta zona, que se ha fechado pues, por esas fechas, siglo V, siglo VI aproximadamente. También en el otro extremo del Magreb, del norte de África, en Libia, hay una serie de inscripciones líbico-bereberes sobre un mausoleo romano. Algunas son bastante recientes y otras se parecen a este líbico meridional, son un poquito más arcaicas. El mausoleo es del siglo V, entonces las inscripciones no pueden ser anteriores, ¿no? Estamos barajando esa fecha. Lo que está claro es que esa gente que llega aquí a Canarias, ese poblamiento líbico-bereber, tuvo que llegar en un periodo concreto, no sabemos la extensión de ese periodo, si es de un siglo, de 2 siglos, no lo sabemos, pero llega a todo el archipiélago. Y es homogéneo esa escritura, ¿vale? En principio es homogénea, puede haber algunas diferencias, a lo mejor las variantes y tal, pero es homogénea. Por lo tanto, estamos en un marco temporal de algunos siglos relativamente amplio, no podemos decir, pues en el 142 después de Cristo, no. Tenemos que barajar ese espacio. Lo que está clarísimo
es que ese líbico bereber no llega antes de la era. No llega en el siglo V, imposible que llegara en el siglo V antes de la era, como se ha barajado por otras hipótesis, porque en el siglo V antes de la era estaba produciéndose ese contacto de cartagineses y númidas. El alfabeto, si no había nacido, estaba en pañales, no puede estar aquí plenamente desarrollado, ¿no? Y lo que está claro es que es tardío, y aparte es de la zona meridional. Y si se ha estado produciendo esas migraciones hacia el sur motivadas por la romanización, pues tenemos que saber que son de esos, por lo menos a partir de esos primeros siglos. No sé si contesto la pregunta. Preguntan en el chat de Zoom si el líbico latino solamente existió entre la población de los más jóvenes. Bueno, yo del líbico latino, pues no es una escritura que haya abordado, porque aparentemente sí parece ser latina, y bueno, públicamente no se han pronunciado los epigrafistas especialistas o los latinistas, no se han pronunciado al respecto, pero de petit comité algunos sí lo han dicho, que sí, que parece que sí, que parece ser un alfabeto de influencia latina, pero lo que yo no tengo tan claro es que coexista con el líbico bereber. No lo acabo de ver. No lo conozco in situ, pero a través de las publicaciones que existen y las imágenes que hay, sí que veo que el líbico bereber ocupa un papel marginal en el panel. Si se fijan, por lo general está la escritura líbica canaria o latina, vamos a llamarla latina para no confundirnos, en el centro, ocupando el panel, y el líbico bereber una zona marginal. Si no me equivoco, también en el libro de Nona Pereira y Juan Antonio Belmonte hablan de superposiciones, y yo lo que he leído hasta ahora, que me corrijan si me equivoco, es que el líbico bereber se superpone al latino. Normalmente cuando las inscripciones bilingües líbico-bereberes antiguas, las líbicas, que existen inscripciones bilingües, ya puse algún ejemplo. Cuando son bilingües, es decir, que están hechas a posta en ese momento, escribir un texto en una lengua con un alfabeto y otra con otro alfabeto y otra lengua, a posta en ese momento, se respetan los espacios. Hay un respeto del espacio. Está por un lado el púnico, por otro lado el latín, el líbico bereber. A veces incluso se escribe lo mismo en los mismos renglones, ¿no? Lo vemos muy claro en las oficiales. En las lápidas, cuando también son bilingües, vemos el texto latino, por ejemplo, arriba, en un recuadro, bien delimitado, y el líbico debajo, guardando un orden. Está hecho adrede para que quepan esos dos textos. Cuando hay superposiciones no es así. Cuando vemos una estela reutilizadas, vemos que está por un lado un texto, el líbico bereber, por ejemplo, el líbico, por otro el latino, y está como desordenada, ¿no? Aparte la técnica es diferente, la profundidad del surco es distinto, aparentemente distintas herramientas, se ve que son distintas. Y para el caso de Lanzarote y de Fuerteventura, no puedo hablar con pleno conocimiento de causa, pero a partir de lo que he leído y he visto, veo eso, veo que en principio no es lo que vemos en el norte de África con las bilingües, veo ese orden. No es coronavirus, ¿eh? Bueno, perfecto, yo creo que cada es una respuesta. Mira, te comento, me preguntan también en el chat si las muestras de escritura líbico-bereber solo se encontraron de manera solemne, es decir, en enterramientos o en monumentos. No, para nada. Buena pregunta. El líbico-bereber rupestre, aparentemente, bueno, no siempre, en algunos casos sí está asociado al mundo funerario, pero por lo general no. Suele estar en zonas de rutas rutas de transhumancia, caravaneras,
suele estar en zonas de camino, cosa que vemos, por ejemplo, con claridad en el Hierro. Está asociada a esas rutas pastoriles que conectan distintos yacimientos. Entonces, ese uso funerario en el mundo rupestre de la zona presahariana no es tan evidente, y en Canarias tampoco es tan evidente. Hay algunas excepciones. El chajasco de Guarasoca, que vimos antes, que era un tablón funerario, que ahí está clarísimo su vinculación al mundo de los muertos. Y también tenemos el caso en Gran Canaria, en Arteara, una inscripción cercana a una necrópolis. Lo que no tenemos claro es que si esa inscripción, por lo menos aquí en Gran Canaria, está asociado, fue en ese momento y para ese fin. Vale. Entre el público, a ir alternando. ¿Más preguntas? Vale, pues una de las últimas preguntas, ya porque son varias personas las que la formulan, es si se puede suponer que hubieran distintas lenguas según las islas o distintas oleadas, y si eso tiene una manifestación en la grafía entre las distintas islas. Son varias personas las que hacen esa pregunta. Sí, muy buena pregunta también. ¿Vale? Y el tema de los tipos de escritura. Vale, con respecto a la diversidad lingüística en las islas, bueno, los estudios de gramática, de los restos que nos quedan de esas lenguas libio-bereberes que se hablaban en Canarias y que comúnmente se llama guanche, aunque nos refiramos a todas las islas, no solo a Tenerife, pero que se usa popularmente así. Bueno, pues esos estudios realizados fundamentalmente por Abraham Luft, Ahmed Sabir y más recientemente por Jonaya Costa, miembro de la cátedra, pues lo que revelan es que hay una gramática común. La gramática es la parte más conservadora de la lengua, hasta que menos evoluciona. Lo que más tiende a evolucionar es la fonética, y ya hemos visto que en Canarias hay, lo ha visto claro Jonaya Costa, que son algunos de los rasgos que describí al final, lo de la asimilación del ateo, por el contrario, la interdentalización, que son rasgos opuestos, que como digo, pueden ser distintas oleadas, podrían ser, o bien podrían ser rasgos que llegan desde ese sustrato y que se mantienen en Canarias. Todavía no lo sabemos, hace falta seguir investigando y queda muchísimo por investigar. Bueno, pues en principio por el chat no hay más preguntas en esa línea. Sí. Gracias. ¿Por qué aumentaría la función en la isla del Hierro que está más aislada de la consecuencia? Sí, es una pregunta que nos hacemos siempre. La pregunta es por qué hay más líbico-bereber en el Hierro que en otras islas. Pueden ser varios los factores. Yo pienso que ha influido muchísimo que es una isla que no ha sufrido tanto la presión inmobiliaria, ¿no? A diferencia de otras islas, ¿no? Las construcciones masivas, ¿no? Que vemos en las demás islas. Aparte también creo que es las técnicas empleadas muchas veces, porque hay una preferencia por el piqueteado en Gran Canaria. También hay incisas, pero en las que mejor se ven son las piqueteadas, que son muy profundas, muy gruesas, muy claras. Eso también puede haber sido un factor. Porque, por ejemplo, en Tenerife, que conocíamos con claridad solo una, estaba bien documentada, teníamos claro que era líbico-bereber, solo un panel, realizando el inventario de inscripciones líbico-bereberes con Renata Springer, si no me equivoco, en el 2016, el tiempo va pasando y ya me pierdo con los años. Documentamos 3 paneles más. ¿Por qué no se habían visto hasta ahora? Pues porque el trazo era muy fino, eran incisas. Nosotros la vimos porque somos especialistas en esta escritura, entonces la ves más fácilmente, y aparte que íbamos así, fijándonos en todo. Entonces es posible que vayan apareciendo más inscripciones en otras islas. Aún así, el Hierro se ve que hay una preferencia por les encantaba escribir, en resumidas cuentas, pero no en todos lados, pues siempre se piensa el Hierro.
Y si la gente, no, ¿dónde se escribía en el hierro? ¿En qué zona? Les pregunto. El Hulan, ¿no? Mucha gente, el Hulan. Pues no, en el Hulan no se escribía tanto, se escribía, sí, pero se escribía más en Valverde, más en el norte, era más donde los yacimientos costeros, ¿no? De la costa de Valverde, es donde había esa preferencia. O sea que a veces tenemos la idea de en una isla se da estos factores, en otra isla no, a veces no es una isla entera, sino una zona concreta de esa isla. Como veíamos, por ejemplo, con el rasgo ese de la interdentalización de la T, se da a las islas orientales y en Tenerife, pero no en todo Tenerife, es en el sureste de Tenerife. Dentro de una isla tenemos distintas islas también. ¿Más preguntas? Sí, se ve que se concentra ahí, efectivamente, hay alguna inscripción en Birbique también, una solamente, un panel, y las causas pues no lo sabemos, habría que estudiarlo, cosa que me encantaría hacer, estudiar Gran Canaria, porque estoy segura que nos va a dar más pistas sobre los usos de la escritura y sobre el pasado canario en general. ¿Preguntas? Bueno, desear que podamos tener a Irma Mora en próximos años aquí trabajando en Gran Canaria para poder responder muchas de esas cuestiones, sí, ¿no? que surgen. Que me hago yo también. Que vas investigando y que va avanzando esos estudios. Sí, gracias. Darle las gracias, darle también a todos ustedes las gracias, tanto a los que están presenciales como a los que están a través del streaming, por estar presentes en esta magnífica, ¿no?, conferencia. Recordarles que el próximo jueves tendremos a Javier Velasco Vázquez del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria con la conferencia titulada El viaje a una isla, migración, demografía y dinámicas sociales. Será también el jueves por la tarde a las 7. Mañana a través de la web pues podrán acceder para inscribirse a esta charla bien de manera presencial o bien a través de Zoom. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más y de nuevo reiterar las gracias. Muchas gracias. Gracias.